Hola a todos, mi nombre es Oscar Colindres, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación. En esta ocasión, en la asignatura de Evaluación Educativa con la licenciada María Elena Solórzano. Me corresponde hablarles unos minutos sobre el tema la evaluación como fuente de motivación para aprender. La evaluación como tal requiere de una planificación y un diseño previo que garantice el logro de los objetivos. Por ello, de igual forma, cuando planificamos la enseñanza, debemos diseñar y programar el proceso evaluador. Cabe mencionar que toda esta información la podemos encontrar en el libro Evaluación Educativa de los Aprendizajes, en la unidad 3, donde nos muestra de forma detallada unos cuadros que a continuación hablaremos un poco. Conjugación entre los procesos de aprendizaje, de enseñanza y proceso evaluador. Este tiene un proceso de aprendizaje y de enseñanza en diferentes fases, que en este caso son 3. Inicia por el actuar del profesor y finaliza con el actuar del alumno. Estas 3 fases son la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. En la fase de planificación podemos encontrar el diseño, la programación, los procedimientos, los requisitos y los criterios. En la fase de ejecución encontraremos la acción docente, discente, aplicación y regulación. Y finalmente, en la fase de evaluación, los logros, los indicadores, la valoración de datos e informes. En una parte final tenemos lo que es el diagnóstico de la situación de necesidades y criterios. En la parte de evaluación formativa, el seguimiento, el control, la regulación y la corrección. Y finalizamos este proceso con lo que es la evaluación sumativa, donde encontramos resultados, informes, toma de decisiones, calificación y acreditación. Este proceso de evaluación lo podemos encontrar en el cuadro número 3 del libro antes mencionado en la página 122. Siguiendo con esto y viendo que en este sentido, cuando hablamos del proceso de evaluación, en los procesos de aprendizaje y de enseñanza vamos a encontrar un sinnúmero de procesos. Ahora bien, tenemos el proceso de evaluación. En un cuadro bien representado lo podemos observar de igual forma en el libro que les mencioné. El proceso de evaluación, el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza. ¿Qué nos dan estos 3 tipos de procesos? Nos dan un resultado de adquisición de competencias básicas. Bien, también podemos encontrar que además de la concepción constructivista del aprendizaje, exige una estructura en relación entre las actividades de la evaluación con las del aprendizaje. Algo que es muy importante, que a continuación igual detallaremos un cuadro que veremos de qué forma representamos la interacción existente entre los procesos de aprendizaje y de enseñanza y el proceso evaluador. Veamos. Bien, vemos la simultaneidad e interacción entre los procesos de aprendizaje y de enseñanza en el proceso evaluador. En el libro siempre he mencionado en el cuadro número 5, que es ahí donde está del diseño total en 2 columnas. Y algo bien específico. Nos dice procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y en la otra parte nos dice el proceso evaluador. O sea, uno por un lado y el otro por el otro, ambos en conjunto haciendo un proceso educativo. Y es aquí donde cabe la comparación de proceso evaluador y aprendizaje e enseñanza. Bien, nos dice el para qué. Oigan bien, para alcanzar los objetivos. Es algo muy importante para alcanzar las competencias básicas, intencionalidad educativa y propuestas del diseño curricular y bases del proyecto educativo en el centro, en donde impartimos cada uno de estos procesos. ¿Para qué? Esto es lo que nos debe traer como la mayor importancia para propiciar la calidad y la mejora de los procesos de aprendizaje y enseñanza, para valorar las capacidades, para orientar, regular y mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ojo, y la última parte es la más importante, para cumplir las funciones de evaluación, en este caso diagnóstica, formativa y sumativa. El que contenidos curriculares de cada etapa educativa, competencias básicas. Ok, ahora bien, ¿qué buscamos acá? Buscamos el aprendizaje del alumno, la práctica docente, el proyecto curricular. Buscamos también el contexto de los procesos y la organización del centro. Ahora bien, ¿a quién va dirigido estos procesos? Es la parte comotoral e importante. Al alumnado, al profesorado, al centro y a los procesos. Ahí va dirigido totalmente esto. ¿Por quién? Por nosotros como docentes, como profesores. Ahora bien, existen 2 formas, de forma interna y de forma externa. En la forma interna, el profesor
con una heteroevaluación. En la parte también interna por el alumno con una autoevaluación. El alumno se autoevalúa y tiene ahí un conocimiento. Y por ambos, que es una coevaluación entre maestro y alumno. Y la parte externa lo hace la administración educativa. ¿Dónde se realiza? Ok, en el centro educativo, en el aula, para hacer un ejemplo. ¿Cuándo? En la parte de la temporalización o tiempo, como le queramos llamar. Y lo que es continuada de principio a fin, evaluación diagnóstica inicial. En esa parte, evaluación formativa es el proceso en medio. Y la evaluación sumativa es el final, donde obtenemos el resultado. ¿Cómo? Con metodologías estratégicas y actividades. Bien, con evaluación normativa, criterial o autoevaluación. ¿Con qué? Medios y recursos que nosotros ya conocemos. Y eso lo hacemos a través de técnicas, instrumentos, observación, entrevistas, pruebas. Si vemos el proceso de diseño de evaluación, aquí nos vamos a dar cuenta que ya el tema de la evaluación como tal ya pasó a ser un proceso sistemático, un proceso sistémico con sustantividad e identidad propia. Y eso es importantísimo que nosotros como docentes lo conozcamos. ¿Por qué? Porque debemos de llevarlo de la mano al momento de hacer nuestras evaluaciones, coevaluaciones, autoevaluaciones o heteroevaluaciones. Debemos manejar cada uno de estos términos a la perfección. ¿Por qué? Porque el diseño del proceso de evaluación ha evolucionado y ha pasado a ser algo de suma importancia. Y si ahondamos un poco, encontraremos la estructura del diseño didáctico del proceso de evaluación. Es algo que está muy bien estructurado y que adelante les voy a dar a conocer cuáles son sus fases. Pero en este caso nos dice que el diseño didáctico de evaluación es como un esquema operativo que busca organizar un sistema en sentido de diferentes elementos de acción evaluadora. Aquí la importancia, el último término, evaluación, y que a la vez explica una estructura dinámica y ayuda a dirigir la inserción e interacción en todos los niveles o en todos los que intervienen en la situación educativa. Este mismo está inmerso, está dentro de cada uno de los procesos y es por ello que debemos manejarlo día con día para poderle dar un uso adecuado y correcto y sacarle el mayor provecho al momento de aplicarlo. Bien, como les mencionaba, las fases del proceso o de diseño didáctico en la evaluación son varias. Entre ellas podemos encontrar lo que es el concepto constructivista. Es el número 1 en este caso. Y aquí nos plantea interrogantes importantes. ¿Cuál es nuestro concepto de evaluación? ¿Lo manejamos nosotros como tal, como pedagogos? Luego nos dice, ¿qué entendemos por evaluar? Y ahí nosotros tenemos que manejar cada uno de esos términos. ¿De qué evaluación estamos hablando? ¿Sabemos nosotros al final de cuál estamos hablando? Eso nos explica esta fase. ¿Qué se tiene que hacer en evaluación? Y cada una de estas preguntas nosotros debemos dar respuesta día con día como futuros profesionales de la pedagogía, porque nos vamos a enfrentar a diferentes retos, no solo en un centro educativo, sino en las diferentes áreas donde nos toque elaborar. Luego tenemos una fase 2, una fase anticipativa o previsora. Y como el término lo dice, es previsora, o sea, nos previene y nos habla, aparte de esto, donde podemos utilizar estrategias a emplear. Ahí lo vamos a encontrar. Vemos cómo podemos definir objetivos concretos de la acción evaluadora. También seleccionar instrumentos a utilizar. Esto es importantísimo y nosotros debemos tener mucho cuidado al utilizar esto. Fijar los criterios a seguir. También es muy importante. Y señalar un posible calendario. Hay muchas de las cosas que nosotros debemos manejar como profesionales y como estudiantes. Y una de ellas es eso, ¿verdad? Señalar un posible calendario de actividades para llevar un orden de cada una de las cosas que vamos realizando. En una tercera fase tenemos lo organizativo o procedimental. Y como la parte importante lo dice, la fase organizacional es donde nosotros debemos estar claros de que los procesos o las dos fases anteriores se delimitan de esta. ¿Por qué? Porque es aquí donde nos organizamos y es aquí donde llevamos de la mano cada una de las actividades que realizamos como educandos o como estudiantes. Esta parte dice que en el marco queremos desarrollar un determinado proceso evaluador. Este es el momento en el que las aportaciones tienen que llevarse a la práctica, comenzando por explicarlas escalonadamente en los documentos organizativos del centro educativo. Bien, esto es para aplicarlo en el ámbito educativo y es ahí donde vamos a encontrar muchas herramientas y aprender a ser organizados para poder desarrollar un proceso bien importante. Bien, con esto cierro esta pequeña explicación. Sé que hay mucho por escudriñar y mucho por aprender, pero como les mencionaba, lo podemos encontrar en el libro de evaluación educativa de los procesos del aprendizaje, en la unidad 3,
en cada una de las páginas. Ahí podemos buscarlos desde la 121 en adelante para poder tener un mayor conocimiento y enriquecer lo que día a día podemos saber. Muchísimas gracias, fue un placer haber expuesto un poco de este tema. Bendiciones.